Jesús fue enjuiciado y cuestionado para acusarle. No obstante, declaró públicamente que es el Mesías, el Hijo de Dios, sin dejar de ser hijo del hombre. Ahí vamos a la palabra. Dice Marcos 14:55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Los principales sacerdotes y todo el concilio ya habían decidido la muerte de Jesús antes de escuchar testimonios. Jesús estaba ante una conspiración religiosa destinada a eliminarlo, marcando el inicio de su pasión y muerte. Desde luego que la verdad era y es la inocencia de Jesús y la corrupción de sus acusadores. Dice Marcos 14:56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. La intención del Sanedrín era encontrar una justificación legal para la ejecución, lo que llevó a la contratación de testigos falsos. El que algunos acusaran a Jesús falsamente cumplió la profecía de que sería calumniado. La ley judía requería al menos 2 testigos que concordaran exactamente para condenar a alguien. Al no coincidir los testimonios, eran invalidados. Lo que sí se confirmó fue la inocencia de Jesús. Dice Marcos 14:57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. El templo hecho a mano se refería a la construcción del templo, y la expresión edificaré otro hecho sin mano es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo resucitado, que se convirtió en la morada de Dios en espíritu. Y ahora la iglesia es el templo del Espíritu Santo. El lugar donde los creyentes adorarían a Dios. En otras palabras, Jesús estaba anunciando la llegada de una nueva forma de relacionarse con Dios que no dependía de la religión organizada ni los ritos y ceremonias del templo de los judíos. Eso quiere decir que Jesús dejó claro que la verdadera adoración y relación con Dios no dependía del lugar o de las estructuras religiosas, sino de la fe en Él como el Hijo de Dios. En 3 días edificaré otro hecho sin mano, es lo que dijeron los testigos. La redacción de Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en Juan 2:21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, se refería al momento de la resurrección. Dice Marcos 14:59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Esto es muy lógico, pues si los testimonios eran falsos, cada uno decía lo que mejor le parecía y el resultado fue que no coincidieran. Dice Marcos 14:60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? El sumo sacerdote y las autoridades buscaban una razón para condenarlo. No obstante, el silencio y la compostura de Jesús ante los testimonios falsos dejan ver la fortaleza e integridad del Maestro. Las preguntas del sumo sacerdote no solo buscaban información, eran un diseño o un desafío a la autoridad y misión de Jesús, cuyo silencio puede verse como una demostración de confianza en el plan de Dios, y la negativa de Jesús a entrar en una defensa inútil contra acusaciones infundadas, manteniéndose fiel a sus convicciones, no importando el número de personas que se amotinaron como oposición a sus enseñanzas. El Hijo del Bendito es el Salvador de la humanidad, cuya muerte y resurrección son la base de la fe cristiana
y se cree que es la forma en que Dios ha ofrecido la salvación a todos los seres humanos, pues es considerado el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Dice Marcos 14:62, y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este versículo contiene la declaración pública y formal de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Al mismo tiempo establece su divinidad, su posición en el reino celestial y su papel en el plan redentor de Dios. Jesús afirma que será visto como el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo, lo que proviene de la visión de Daniel, donde se le otorga autoridad, gloria y poder soberano. Daniel el profeta. En lenguaje cotidiano, Jesús dice claramente quién es Él, lo que vino a hacer y lo que se espera de su regreso en el futuro. Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano se había separado de Dios por el pecado desde que Adán pecó. Jesús vendrá otra vez hasta la tierra con gran poder y gloria. Estas verdades son la fuente de esperanza y consuelo, sobre todo cuando se enfrentan los desafíos de la vida. Como el regreso de Jesús puede suceder en cualquier momento, la iglesia, su iglesia, debe estar preparada para su llegada. Así que debe ser diligente en cumplir su compromiso con Cristo y la divulgación de su evangelio, de la buena noticia. Dice Marcos 14:63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? El sumo sacerdote era la persona más importante en el templo judío. Estaba al frente de los cultos religiosos y actuaba como mediador entre Dios y el pueblo. El sumo sacerdote también estaba al frente del Sanedrín, el tribunal religioso y judicial supremo de Judá. En este versículo toma la posición de autoridad y poder para decidir sobre Jesús. Si algunos debían conocer al Mesías, precisamente eran el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín, porque conocían las Escrituras. Su trabajo era guiar al pueblo hacia Dios, pero les interesó más su propia reputación y mantener la autoridad que tenían, pues valoraban más la seguridad humana que la eterna. Dice Marcos 14:64, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Blasfemia es cualquier expresión que desprecia o falta al respeto a Dios. Esto incluye no solo palabras, sino también acciones que deshonran lo sagrado. La negación de la existencia de Dios, la profanación de su nombre, la idolatría, la desobediencia a los mandamientos divinos, que se consideran como una ofensa directa a la santidad de Dios, son algunos ejemplos específicos de blasfemia. En el Antiguo Testamento se menciona que el castigo por blasfemar el nombre de Dios era la muerte. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Al aceptar Jesús que es el Mesías, el sumo sacerdote lo acusa de blasfemia, ya que considera que Jesús está atribuyéndose los títulos y poderes que le corresponden a Dios. Y es que Jesús es Dios, o sea, no está blasfemando. Lo que Jesús afirmó no era blasfemia, pero las autoridades religiosas encontraron el pretexto para acusarlo de blasfemia y en consecuencia decretar su castigo, la muerte. Dice Lucas 22:63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Estos hombres eran romanos que habían arrestado a Jesús por órdenes de los líderes judíos, quienes lo consideraban una amenaza para su poder e influencia.
Estos soldados probablemente no entendían el mensaje de Jesús ni tampoco creían en él como un enviado de Dios, mucho menos lo consideraron Dios mismo en forma humana. Así que se burlaron y golpearon a un hombre, como cualquier hombre. Lo que realmente estaba sucediendo era el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice Lucas 22:64, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Así que Jesús fue humillado, maltratado, fue tratado como un criminal cualquiera, cuando las autoridades religiosas de su tiempo encontraron el pretexto para que su juicio fuera digno de muerte y muerte de cruz. ¿Quién es el que te golpeó? Una forma de burlarse ante la situación del acusado. Lleva a la reflexión seria respecto a que el abuso de poder y violencia son llevados a cabo por los que dicen ser autoridad, por los que aplican las sanciones, a los que a juicio de ellos, muchas veces equivocados, como en este caso específico, son reos bajo pena de muerte. Dice Lucas 22:65, y decían otras muchas cosas injuriándole. Injuria es un acto que causa daño a la reputación o dignidad de una persona, ya sea a través de palabras, acciones o comportamientos. Falta de respeto a los principios divinos, es ir en contra de la ley de Dios y los principios de amor y respeto hacia las personas. En un momento determinado Jesús es insultado y ridiculizado, pero también se comprueba la humildad y el compromiso de cumplir su misión, sufrir el sacrificio, demostrando el amor a la humanidad. Es un testimonio de la fortaleza y dedicación a su propósito. Es un ejemplo de cómo responder a la adversidad con gracia y paciencia, siguiendo el ejemplo de Jesús, si es que lo vamos a seguir. Dice Mateo 26:73, un poco después, en labios de Lucas en el capítulo 22, versículo 59, como una hora, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro era galileo y su acento era peculiar. Fácilmente se podía identificar en Jerusalén. El ambiente era contrario, estaba en terreno del enemigo. Pedro intentaba pasar desapercibido, pero su identidad lo delató. Sin embargo, esto demuestra el contraste entre su intención de valentía y su temor real al arresto. Lo cierto es que Jesús había dicho a Pedro que lo negaría, y esta experiencia es el cumplimiento de la palabra profética de Jesús hacia Pedro. Jesús sabía que Pedro fallaría a pesar de que verdaderamente lo amaba, porque Pedro sí amaba a Jesús. Dice Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Esta expresión de Pedro es un reflejo de la debilidad humana y la presión que enfrenta la fe en situaciones de miedo, pero también marca el comienzo de un proceso de arrepentimiento y restauración, donde Pedro, a pesar de su negación, es transformado por la gracia de Dios y se convierte un poco tiempo después en una persona importante en la iglesia que estaba iniciando, en la iglesia primitiva. Dice Juan 18:26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Aquí se hace mención de alguien que es familiar de la persona a la que Pedro cortó la oreja.
Es de suponerse que, siendo parientes, debió haber puesto mucha atención en quién había sacado la espada. Sin embargo, no hubo un señalamiento directo, sino una pregunta, al parecer indirecta, pero que puso a temblar a Pedro, seguramente. Dice Lucas 22:60, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esta es la tercera vez que Pedro abiertamente negaba a Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los judíos medían el tiempo de la siguiente manera. Durante el día utilizaban las expresiones mañana de 6 a 9 del día, mediodía de 9 a 12, atardecer de 12 a 15, anochecer de 15 a 18, a las 6 de la tarde. Conveniente recordar que el día iniciaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del siguiente día. La noche se dividía en 4 vigilias. La primera, desde la puesta del sol, 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche. La segunda, desde las 9 a las 12 de la noche, que se conocía como medianoche. La tercera, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, cuando se hacía sonar de alguna manera algo para anunciar esa hora. Y eso se conocía como el canto del gallo. La cuarta, desde las 3 de la mañana hasta la salida del sol, o 6 de la mañana. En Marcos 13:35 Jesús dice: manténganse alerta, porque no saben cuándo viene el amo de la casa. Si tarde en el día, o a medianoche, o al canto del gallo, o muy de mañana. Hace mención de estas formas de medir el tiempo. Conviene hacer referencia a que el canto del gallo al que se refirió Jesús era en realidad el gallicinium romano, una señal horaria que emitían como una especie de clarines al final de la tercera vigilia de la noche los guardas romanos estacionados en la escalinata de la fortaleza Antonia en Jerusalén. Por lo anterior, la expresión el canto del gallo por algunos es considerado un símbolo de advertencia, vigilancia, arrepentimiento y alerta ante el peligro espiritual. En ese marco de la negación de Jesús por parte de Pedro, el canto del gallo representa la traición y la oportunidad de redención. Para algunos estudiosos simboliza la vigilancia, la luz y la fe en la vida cristiana. El canto del gallo también se considera como una señal de que la noche está llegando a su fin y el nuevo día está comenzando. Dice Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La mirada de Jesús deja un profundo impacto en Pedro, quien recuerda la profecía de Jesús y se da cuenta de que ha fallado en su fe y lealtad hacia su maestro. Esto lleva a la reflexión de que en momentos de peligro puede ser que se comprometa la integridad y se traicionen los valores por miedo o conveniencia. En la Biblia, el llamado puede ser una expresión de dolor, en la Biblia el llanto puede ser una expresión de dolor, tristeza, arrepentimiento, búsqueda de consuelo y esperanza en Dios. Por cierto, también es una expresión de la condición humana ante el sufrimiento y la pérdida. Dice Mateo 27:1, venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, esto lo dice Lucas,
en el capítulo 22, versículo 66. El Sanedrín no podía procesar a un acusado si el sol no había salido, o sea, si no había amanecido. Aunque el proceso en el juicio de Jesús se inició con un interrogatorio informal por parte de Anás, el sumo sacerdote en retiro, quien envió a Jesús a Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones. Al llegar ante Caifás, siguió el interrogatorio hasta que decidieron que Jesús era candidato a muerte por haber blasfemado ante Dios al asegurar que era hijo de Dios. A ese momento de la historia, este consejo se conocía como concilio o Sanedrín, integrado por 70 ancianos o rabinos, maestros de la ley de Moisés, y un sumo sacerdote, o sea, 71 personas integraban el Sanedrín. Se reunían en el templo de Jerusalén y tenía autoridad para juzgar asuntos religiosos, civiles y penales, aunque su función principal era interpretar la Torá y legislar sobre cuestiones de la ley judía. Para los judíos, el Sanedrín podía juzgar, pero no tenía el poder de imponer la pena de muerte, ya que ese derecho solo lo podía ejecutar el Imperio Romano porque había conquistado toda la región. Dice Lucas 22:67, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Los judíos querían que Jesús afirmara ser el Mesías para acusarlo de blasfemia y de pretensiones políticas falsas ante las autoridades romanas. De hecho, ya leímos en Mateo que por cierto lo acusaron de eso. La respuesta de Jesús demuestra que Él conoce sus corazones endurecidos y su intención de no creer sin importar lo que diga. Jesús no se esconde, pero expone la falsedad del tribunal. Enfrenta a la oposición con claridad, reafirmando su identidad sin sucumbir a la ira. Dice Lucas 22:69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Desde el Salmo 110:1 se lee, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al citarlo, Jesús está demostrando su soberanía y su papel como el Mesías, quien tiene la autoridad y el poder en el cielo y en la tierra. Sentado a la diestra del poder de Dios significa una posición de autoridad y honor supremos, compartiendo el gobierno y la autoridad de Dios. Cuando Jesús lo dice, es una afirmación de la identidad y del destino de Jesús, asegurando a los creyentes que, a pesar de su inminente crucifixión, Jesús será victorioso y reinará con Dios, pues está en la misma posición que Dios el Padre. Comparte la misma autoridad, poder y gloria de Dios. Jesús usaba el título de Hijo del Hombre, destacando su humanidad como su misión divina. Hijo del Hombre es un nombre mesiánico y cristológico usado por Jesús en el Evangelio para describirse a sí mismo. Combina su humanidad, con esto hace solidaridad con los hombres, con su identidad divina y gloriosa profetizada en Daniel 7, 13, 14, señalando su autoridad para juzgar, perdonar pecados y su misión salvadora. Dice Lucas 22:70, dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Este es el registro de Lucas. También Mateo hizo anotaciones al respecto. Y en esas anotaciones sí dice que las autoridades religiosas lo calificaron de blasfemo por hacerse llamar igual a Dios. Pero realmente no estaba blasfemando, estaba diciendo la verdad. Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo indica que el evento del suicidio de Judas fue después de que los principales sacerdotes y ancianos entregaron a Jesús en manos de Poncio Pilato, el gobernador romano. Sin embargo, algunos detalles del relato indican que probablemente tuvo lugar más adelante. Entonces, otra opinión es que el suicidio de Judas fue después que Pilato sentenció a muerte a Jesús. Cuando Judas comprobó que matarían a Jesús, cambió de opinión, pero era demasiado tarde. Mateo dice que devolvió arrepentido. Otra versión dice que sintió remordimiento, que significa arrepentirse, sentir pesar o remordimiento, cambiar de idea. En esos casos hay un dolor que produce arrepentimiento y otro que produce muerte. El remordimiento de Judas lo llevó a la horca. Como buen judío, Judas sabía que en Deuteronomio 27:5 dice: maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. En Éxodo 23:7 dice: aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Judas reconoció ante los principales sacerdotes que él había pecado y traicionado a una persona inocente, pero no le dieron ninguna solución a Judas. Le dijeron: a nosotros no nos importa. Este evento es el cumplimiento de la profecía de Jeremías 19:1-13, junto con Zacarías 11:12 y 13. Entre eso dice: y tomaron las 30 monedas de plata, cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Muchas veces hemos pensado en el juicio que le hicieron a Jesús, buscando cómo acusarle, pero Jesús demostró su poder, humildad y propósito al estar en la tierra. Tremendo. Estos pasajes de la Escritura siempre van a provocar en nosotros una reflexión seria. Gracias a Dios por la humildad, por la fortaleza, por la decisión de un hombre, porque Jesús era verdaderamente hombre. Gracias a Dios por el regalo del Cristo, el ungido de Jehová. Divulguemos, compartamos, hagamos saber esto a mucha gente, porque ahí está demostrado el amor de Dios para nosotros. Búsquennos en las redes. Bendiciones.